El 15 de mayo nos dejaba el genial Robert Lucas. A pesar de que Lucas no es ni mucho menos el economista contemporáneo más conocido, su importancia en la macroeconomía moderna pues realmente sí que es mayúscula. Sus artículos, publicados en los años 70, aunque también después, pero sobre todo los de los años 70, generaron un cambio drástico de paradigma en la disciplina económica. La importancia de Robert Lucas en la historia económica del siglo XX probablemente solamente tiene parangón o comparación con la figura del archiconocido John Maynard Keynes. Keynes básicamente generó un cambio de paradigma en la disciplina económica después de la Segunda Guerra Mundial. Lucas generó un cambio de paradigma a inicios de los años 70. Desde entonces, y bueno, salvo algunas escuelas que se encuentran un poquito fuera de la corriente principal, la macroeconomía ha generado desarrollos básicamente casi todos dentro del paradigma de Lucas. En otras palabras, en los años 40 y gracias a Keynes, la disciplina económica vivió una especie de revolución. En los años 70 y gracias a Lucas, se vuelve a vivir una revolución económica de un calibre más o menos similar. Y en este contexto, pues se entiende revolución evidentemente en el término kuhniano del término. Bueno, este vídeo va a dar inicio a una serie de vídeos donde voy a repasar los principales aportes a la disciplina económica, en concreto a la macro, que hizo Robert Lucas. Poneos cómodos que en este vídeo vas a aprender los aportes que hizo Lucas, en este vídeo concreto, a la teoría monetaria, a la teoría de las expectativas racionales, a la teoría del ciclo económico y también vamos a ver la introducción de microfundamentos o microfundamentación en la macroeconomía. Así que venga, vamos allá. Venga, empecemos por la parte de introducción de microfundamentos a la macro. La macroeconomía, tal como existía a finales de los años 60, carecía de lo que más tarde pues, se iba a denominar microfundamentos. Esto simplemente significaba que los modelos económicos no hacían referencia al comportamiento de los agentes económicos individuales. En términos metodológicos, los modelos anteriores a Lucas utilizaban una suerte de holismo metodológico. La alternativa es el individualismo metodológico, pues que había caracterizado la economía desde la revolución marginalista en los años 70 del siglo XIX, o que también seguía utilizando en ese momento la microeconomía. De hecho, probablemente el criterio de demarcación más claro entre micro y macro es precisamente ese, el metodológico. Si queréis profundizar un poquito sobre esto, os dejo por aquí un vídeo donde expliqué la diferencia entre micro y macro. Y bueno, Lucas escribió dos artículos que tuvieron bastante repercusión, uno en el 69 y otro en el 72. El primero, básicamente, era un análisis del mercado de trabajo donde introducía una función de oferta de trabajo con individuos, esto es lo importante, que elegían cantidad de trabajo a ofertar y cantidad de ocio a disfrutar, que bueno, pues tampoco es un modelo nada muy raro en términos actuales, pero en el momento quizás sí. El segundo artículo, pues era un análisis de los ciclos económicos, que sería el que le iba a hacer famoso, donde introducía pues un modelo de generaciones solapadas donde había personas que vivían dos periodos de tiempo en unas islas. Y esto pues quizás es un poquito menos estándar hoy en día, pero bueno, tampoco nada del otro mundo en la macro actual. Lo interesante de los dos modelos de Lucas es que en los dos se incluyen agentes económicos individuales que se enfrentan a decisiones. Por supuesto, estas decisiones pues luego se agregan y se estudian las implicaciones del modelo. Pero esta forma de proceder pues no era tan común en los modelos neokeynesianos prevalentes antes de Lucas. Para Lucas, la división entre micro y macroeconomía ni siquiera tenía sentido. Toda la economía debía de poder explicarse en función de decisiones que toman individuos. Lucas estaba completamente en contra de la deriva metodológica que había tomado la macro después de la Segunda Guerra Mundial con la revolución de Keynes. Y bueno, gracias a los aportes de Lucas y a la senda que ha seguido la macro desde entonces, quizá hoy en día, pues efectivamente la división entre micro y macroeconomía ha perdido un poquito su relevancia. En palabras de Lucas, la economía keynesiana anterior a él solo ponía énfasis en relaciones estadísticas o econométricas que no tienen conexión con lo que hacen los individuos. Es decir, había econometría, cosa que él veía con buenos ojos, como vamos a ver en siguientes vídeos, pero no había una buena teoría que partiera del individualismo metodológico, a ojos de Lucas al menos. Neil Wallace, que es un economista pues coetáneo de Lucas y que también fue alumno de Milton Friedman, igual que Lucas, comentaba en una entrevista que leyó uno de los papers de Lucas y quedó fascinado a ver que había un modelo con personas que vivían en islas y que tenían que tomar decisiones. Y dijo, espera, un segundo, que las personas no existen en macroeconomía, ¿qué es esto? Esto es muy raro. Bueno, en cualquier caso, gracias a Lucas, la macroeconomía dio un giro tan importante que incluso la mayoría de modelos que hoy se podrían englobar dentro de alguna de las familias keynesianas cuentan con los denominados microfundamentos, es decir, con explicaciones que parten del individualismo metodológico. Bueno, otro de los grandes aportes de Lucas, y que lo haría saltar a la fama, es su visión de la política monetaria y las implicaciones que tenía el uso de las expectativas que él estaba proponiendo. Tanto es así que, bueno, más tarde se conocería el giro que provoca Lucas como la revolución de las expectativas racionales. Bueno, vamos a ver poquito a poquito de dónde sale todo esto. En el artículo de 1972, al que ya hemos hecho referencia antes, el de los agentes en una economía de islas, es el que, pues, haría saltar a la fama, como ya hemos dicho, a Robert Lucas. En
cualquier caso, Lucas introdució un modelo que hemos dicho ya de generaciones solapadas en un tipo de economía basadas en islas pobladas por personas jóvenes y también por personas ancianas. Lucas introdujo este modelo para exponer una hipótesis de cómo impactan las variables monetarias en las variables reales y que luego un poquito más tarde expandiría este modelo para generar una teoría de ciclo económico que también vamos a ver en este vídeo. Los detalles del modelo del artículo de 1972, que es el que estamos explicando ahora, pues son realmente un poquito complicados por el nivel técnico y matemático. Así que voy a intentar traducir las principales aportaciones y conclusiones de este modelo, que es el modelo que, como ya digo, llevaría a Lucas a la fama. Bueno, venga, vamos con ello. El caso es que, según Lucas, en la economía existen dos tipos de shocks. El primero es un shock nominal, que es básicamente un cambio en la cantidad de dinero que va a generar un crecimiento de todos los precios, es decir, lo que los economistas llaman un crecimiento del nivel general de precios. El segundo tipo de shock es un shock real, y un shock real hace referencia al cambio en los precios relativos, que básicamente entonces indicarían escaseces relativas diferentes para diferentes bienes en la economía en comparación con la situación inicial, por supuesto. Lucas nos va a decir que el problema de este esquema es que los productores solamente pueden ver el efecto conjunto del shock nominal y del shock real. Por tanto, en este esquema, si el shock es únicamente nominal, los productores no necesitan cambiar sus decisiones de producción en absoluto, simplemente una especie de engaño monetario. Y si los productores se dan cuenta de este engaño monetario, pues no van a cambiar su comportamiento en absoluto. Y en el otro extremo, la otra opción es que el shock sea únicamente real. En este caso, los productores pues van a necesitar ajustar sus decisiones de producción en función de la nueva información sobre escaseces relativas que está disponible en la economía. Y bueno, en este sentido, pues Lucas argumenta que estos dos tipos de shocks pues básicamente generan un problema de extracción de señal. Es decir, básicamente los productores solo pueden ver la señal de los precios del mercado. Pero los precios de mercado, la señal, el shock real, lo que hemos dicho ya como cambio en los precios relativos, está mezclada con el ruido, o con el shock nominal o monetario, o el cambio en el nivel general de precios. Aquí, pues Lucas nos dice que para extraer la señal, los productores utilizan información del pasado y también información del presente para asignar una importancia relativa a esos shock nominales y a esos shock reales. Esto es básicamente interesantísimo, porque implica que solamente el elemento sorpresivo del crecimiento de la cantidad de dinero es capaz de afectar a las decisiones de las personas. También implica que cuanto más volatilidad exista en la política monetaria, pues menor va a ser el impacto de esa política monetaria en las decisiones de los productores. Y al final pensad que tiene todo el sentido del mundo. Si hay mucha volatilidad en la política monetaria, se reflejará en volatilidad en los precios y en los productores básicamente pues se harán insensibles, aprenderán y se harán insensibles a esa política monetaria. En otras palabras, los agentes aprenden del pasado, reciben también información del presente y computan toda esa información y la proyectan sobre sus decisiones. Si la autoridad monetaria es, en este caso, pues muy activa, los agentes aprenden a separar el efecto monetario del efecto real y la política monetaria se vuelve completamente inútil. Es curioso que tanto Milton Friedman como Friedrich Hayek ya habían anticipado argumentos pues bastante similares al de Lucas. Friedman lo hacía para criticar la poca efectividad de las políticas keynesianas y Hayek lo hacía para argumentar pues, que se necesita una cantidad creciente de inflación para que la misma tenga un efecto sobre las variables reales. La aportación de Lucas pues, fue introducir esta idea muy potente en un modelo matemático con un nivel bastante elevado de abstracción. Por tanto, el resultado al que llega Lucas implica que la política monetaria solo funciona cuando es imprevista por las personas. Si los agentes económicos son capaces de anticipar la política monetaria, se van a adelantar a ella. Y si se adelantan, la política monetaria ya no sirve. Los agentes van a utilizar tanto la información del pasado como la información del presente para adelantarse o intentar adelantarse a la política monetaria. Este conjunto de afirmaciones teóricas es ya lo que recibió el nombre de expectativas racionales. Las expectativas racionales en realidad no son tan complicadas de entender, si habéis entendido lo que acabamos de decir, y es que simplemente implican que si los agentes saben que los están engañando o que los pueden engañar, pues modifican su comportamiento para añadir como información en sus decisiones esta posibilidad de engaño. Y además implica también que los agentes aprenden de engaños pasados y proyectan los engaños pasados al futuro. Otra forma de ver el mismo problema, quizá de forma más sencilla, es que cualquier política, al ser enunciada, pierde completamente su efectividad. Curiosamente, pues esto hace tomar una posición un poquito cínica al generador de política pública, ya que supone que la política solamente funciona engañando a las personas. Y bueno, intentando aplicar este concepto a la situación actual, pues quizá tener en cuenta estas expectativas racionales es lo que hace que los bancos centrales publiquen de forma explícita sus actas. Yo diría que seguramente hay otras actas reales, además de las que se publican, unas actas de las actas o algo así. En cualquier caso, parece que los bancos centrales pretenden gobernar fijando, y así se dice usualmente, las expectativas de los agentes. En términos de los que estamos hablando ahora mismo, básicamente quiere decir engañándolos.
Lucas tampoco es que sea increíblemente original en este punto. Una versión de las expectativas racionales pues ya había sido adelantada un poquito antes por un economista que se llama John Muth en 1961, aunque es verdad que le aplicaba un modelo de equilibrio parcial y no uno de equilibrio general. Sobre esto también vamos a hablar en siguientes vídeos. Los modelos macroeconómicos anteriores a Lucas solían incluir lo que se denomina como expectativas adaptativas, que son expectativas básicamente que solo incluyen información del pasado. Bueno, Lucas, que curiosamente empezó estudiando historia, era más que consciente de que se escondían tesoros olvidados en los economistas clásicos. Aunque Lucas creía que la ausencia de matematización en los planteamientos y también en los modelos de los clásicos no los hacía del todo óptimos. Lo interesante es que en el caso de las teorías de las expectativas racionales, David Ricardo, nada menos, ya había adelantado un argumento prácticamente idéntico al de las expectativas racionales de Lucas, cuando estableció lo que más tarde se conoció como equivalencia ricardiana. El argumento de Ricardo pues lo aplicó a otro ámbito, lo aplicó a la política fiscal, pero se había adelantado nada menos que casi 2 siglos a la formulación moderna de la teoría de las expectativas racionales de Robert Lucas. En otras palabras, muchas veces los economistas se ven abocados a redescubrir teorías por su pertinaz insistencia en permanecer completamente ignorantes en la apasionante disciplina de la historia de la economía. En cualquier caso, el redescubrimiento de Lucas pues, es interesantísimo y además cambiaría radicalmente la forma de hacer economía en el futuro. Los discípulos de Lucas generarían más tarde, basándose en este principio de las expectativas racionales, la proposición de la inefectividad de la política. Esto lo harían por Sargent y Wallace. Y también el argumento de la inconsistencia temporal del poder público. Esto no lo vamos a ver, estos son de Kildan y Prescott. Esto no lo vamos a ver en concreto. Bueno, tan importante fue el giro del uso de las expectativas racionales que la revolución esta iniciada por Lucas en la economía se conoce coloquialmente como la revolución de las expectativas racionales. A pesar de que las expectativas racionales pues solamente son una pata y ni siquiera quizá la más importante de la revolución que inicia Lucas. Bueno, Lucas extendería también su famoso modelo, que ya hemos comentado, desarrollado en 1972 a lo largo de todos los años 70, para incluir también el estudio de los ciclos económicos. Para Lucas, el movimiento cíclico de las variables económicas seguía una tendencia general que estaba sometida a variaciones estocásticas, que básicamente es una forma de introducir azar en forma de shocks. Los shocks o perturbaciones moverían a estas variables fuera de su tendencia, temporalmente al menos, para volver paulatinamente después a esa tendencia. Este concepto de shocks se volvería muy popular años más tarde en los modelos RBC o Real Business Cycle, desarrollados por discípulos precisamente de Lucas en esos años 80. Es decir, podemos considerar a Lucas como un precursor de estos modelos del ciclo real, aunque realmente pues Lucas no es su creador. En cualquier caso, para Lucas, la causa del ciclo económico serán shocks monetarios inesperados. Como vimos ya en el punto anterior, pues los shocks nominales solo son capaces de mover a las decisiones de los agentes económicos si estos shocks son inesperados. Aquí Lucas retoma este argumento para sostener que precisamente estos shocks inesperados son los que generan fluctuaciones sobre la tendencia general en las variables económicas. Para Lucas, el impacto de estos shocks monetarios inesperados en las variables reales pueden ser de 2 tipos. El primero ya lo hemos visto, que es básicamente la confusión entre un shock nominal y un shock real. Que ya lo hemos dicho, pero lo comentamos, los productores van a mover sus decisiones fuera del equilibrio en este caso por incapacidad para anticipar si el shock es nominal o si el shock es real. Básicamente lo que ya hemos visto. Pero en este punto pues introduce un segundo tipo de shocks, la confusión entre si el shock o la confusión que genera un shock que puede ser temporal o un shock que puede ser permanente. En este caso los productores tienen que anticipar si el shock mueve los precios de forma temporal o definitiva. Dependiendo de si estamos ante una economía que se consideraría de corto plazo o con capital fijo o de una economía de más largo plazo o con capital variable, pues los productores van a tomar diferentes tipos de decisiones que en cualquier caso van a sacar a las variables económicas temporalmente de su equilibrio si es que el shock no es previsto. Y esto va a ser, como decimos, pues básicamente un movimiento por encima o por debajo de la tendencia general en esas variables económicas. Esta introducción del concepto de shock temporal y shock permanente de Lucas, sobre el modelo anterior que ya habíamos visto, tiene implicaciones todavía más interesantes si cabe en presencia de decisiones sobre el incremento de capital o no por parte de sus productores. Lucas argumenta que si se tiene en cuenta que la inversión tiene un efecto retrasado en la actividad, una mala inversión significa aparición de capacidad instalada que no se puede deshacer fácilmente. Esto, evidentemente, pues va a generar un retraso importante en el ajuste de las variables económicas de nuevo hacia su tendencia general. Mediante este mecanismo, Lucas explicaría o daría cuenta del proceso lento de vuelta de las variables a la tendencia general una vez que se inducen monetariamente, se entiende, errores de inversión por parte de los individuos. La teoría del ciclo de Lucas, pues la verdad que sería más tarde criticada por sus propios pupilos que generaron estos modelos del ciclo real. Como ya hemos visto, los modelos del ciclo real pues toman el concepto de shocks de Lucas. Adicionalmente, estos modelos de ciclo real pues están construidos bajo un esquema neo-walrasiano de equilibrio general.
Este esquema neobalrasiano pues triunfó curiosamente también gracias al giro metodológico que el propio Lucas introdujo en la macroeconomía. Pero bueno, vamos a ver esto ya en detalle, no me va a dar tiempo en este vídeo, pero lo vamos a ver en siguientes vídeos donde veamos más temas y más aportaciones de Lucas. A pesar de todo, estos modelos del ciclo real pues rechazan el monetarismo y el modelo de Lucas sobre ciclos económicos se puede considerar como un modelo monetarista. Básicamente es un mal manejo de la variable monetaria, sacaría del equilibrio a las variables reales. Eso es un modelo monetarista. Unos años más tarde, el propio Lucas declara que los modelos del ciclo real, donde ni siquiera existe el dinero, curiosamente eran la vía adecuada por la que debería seguir la teoría del ciclo económico. Y esto, pues evidentemente, pues estaría rechazando, al menos implícitamente, su propio modelo monetarista que lo había hecho famoso a Lucas. En una entrevista más tarde, en 2013, Lucas aseguró que siempre se vio a sí mismo como un monetarista, a pesar de que generó una revolución económica que dejó en muchos aspectos pues, fuera de juego al monetarismo. Esto lo vamos a tratar también en el siguiente vídeo. Y bueno, pues nos queda Robert Lucas para rato realmente. Lucas era un economista increíblemente polifacético y casi podríamos decir que algo muy extraño para los criterios actuales en los que, por suerte o por desgracia, prima la hiperespecialización académica. El caso es que Lucas tocó muchísimos temas de forma, pues incluso si no se está de acuerdo con él, de forma bastante profunda. Por lo que un vídeo, pues no es suficiente para hacerle justicia al ilustre premio Nobel. Así que, bueno, vamos a seguir viendo y explicando teorías en siguientes vídeos. Por abriros la boca. En los siguientes vídeos vamos a ver más aspectos en los que Lucas revolucionó la disciplina económica. En concreto vamos a ver un movimiento metodológico desde lo que se llama equilibrio parcial o marsaliano, en el que se encontraba la macro, al equilibrio walrasiano, que podemos decir que es en el que más o menos sigue hoy en día. Veremos que Lucas también cambió de forma drástica el propio concepto de equilibrio. Vamos a ver también un tema pues un poquito espinoso, y es la defensa de las asunciones no realistas de los modelos económicos, que él denominó como analogías, y un punto en el que parece que se parece a Milton Friedman, pero que en realidad no se parece tanto. Veremos también la famosísima crítica de Lucas, quizás lo más famoso de Lucas, o de lo más famoso. Yo creo que es una mal llamada crítica a la econometría, pero en cualquier caso es una crítica bastante famosa. Y por último, pues vamos a ver el cambio de foco que generó la disciplina económica. Desde el estudio del desempleo, que ya no es tan importante, hasta las fluctuaciones cíclicas, que se empezó a considerar mucho más importantes, y también, como no, desde la demanda, la parte de la demanda, a la parte de oferta, lo que más tarde se llamaría Supply Side Economics y del que tanto pues bebió Ronald Reagan más tarde y quizá pues algunos otros líderes de los años 80. Y bueno, ahora ya sí, llegamos al final del vídeo, me ha costado un poquito. Si te ha gustado, pues déjame un like y suscríbete al canal y dale a la campanita, porfa. También, si quieres colaborar con el canal, te dejo pues en el primer comentario un enlace a mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.